Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, Capricornio. Mira, si tú observas bien, aquí hay una mujer que está con un vestido de matrimonio dentro de una casa y por detrás, cariño, hay mucho fuego, Capricornio. ¿Te pasa a veces, mi querido Capricornio, en la cual de repente tú como que no te sientes realizado o realizada contigo mismo? O que a lo mejor de repente dices, he tenido que renunciar a muchas cosas por tu compromiso, por tus hijos. No que tú seas mala persona, ¿vale? No confundamos. No que tú seas de repente mala madre, mal padre, no. Simplemente parece como que tú has hecho tanto por la familia, tú has apostado tanto por la unión, pero es como que en toda esta historia, al final, la persona que ha quedado solo o sola eres tú, Capricornio. O que simplemente, Capricornio, actualmente muchos de ustedes se están sacrificando por la familia, por el hogar, por los hijos, pero está viendo como una insatisfacción, Capricornio, en ustedes. Siento, mi querido Capricornio, que el mundo de ustedes cambió radicalmente. Es como que el compromiso, el matrimonio te llevó inclusive a renunciar muchas cosas en tu vida. Quizás tus sueños, quizás de repente tus estudios, tu proyecto, un viaje, o tenías planes quizás para tu vida, pero por X motivos, pues, muchos de ustedes han tenido que formalizar lo que es una historia, quizás con una persona que amas, o que quizás tú no estabas todavía seguro o segura de esta situación. Vamos a ver signos, Capricornio. Vamos a ver signos, mi querido Capricornio. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo, Cáncer, Piscis o Acuario, Aries. Muy bien. No sé por qué he sentido un Leo, casi te digo Leo. No sé por qué siento un Leo. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio, iniciales. La letra Y, la letra H, la letra B, V, N o Z, F, la letra A, la letra E y la letra R. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Vamos a continuar, Capricornio, con el mismo mazo. Porque siento que hay como una insatisfacción en tu relación. O esta relación no funcionó, o esta relación posiblemente te ha causado soledad, te ha causado daño. O tú de repente me dices, Richard, yo siempre he soñado con tener una familia, tener lo que es una relación estable, pero por circunstancias de la vida, pues las cosas no se han dado, Capricornio. Vamos a continuar, vamos a ver, corazón, vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del loco, al costado de la carta del 10 de bastos. A veces es como que quieres renunciar a todo, Capricornio. A veces parece como que quieres, como se dice Richard, escapar, desaparecer. A veces quisiera que nadie me conozca. Hay como, ¿sabes qué siento, Capricornio? Eso es como una especie de ansiedad, de estrés. Quizás porque no te sientes realizado, porque esta persona pues no se porta como tú quisieras, porque esta persona no toma la decisión de formalizar una relación. Quizás me dice Richard, todo lo que yo he hecho por ellos y me siento solo, me siento sola actualmente. Quisiera empezar otra vez
en mi vida, porque tenemos la carta de loco. Mira, Capricornio. Lo importante, mi querido Capricornio, es que tú todavía tienes ganas de vivir, pero quizás todavía tienes que poner muchas cosas en regla, ordenar muchas cosas en tu vida para poder empezar otra vez. Pero lo importante es que tú tienes ganas. Y cuando una persona tiene ganas de recuperarse, de volver a empezar otra vez, el universo conspira, Capricornio. Dentro de esa historia, dentro de esa inseguridad, de esa insatisfacción, tú tienes ganas de volver a empezar otra vez. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, siento que he fracasado. Siento que todas las fuerzas, las ganas que yo he puesto en ese proyecto, en ese acercamiento, en ese contacto, siento que he fracasado. Pero tienes como una vocecita en tu interior que te dice, Capricornio, no te rindas. Tienes que darte lo que es una oportunidad. Arriésgate, te dice mi Cordero de Dios. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Y al costado, la carta del 6 de bastos. ¿Te pasa a veces, mi querido Capricornio, que cuando tú me dices, Richard, estoy dispuesto y dispuesta de empezar otra vez, parece como que el universo, parece que el mundo conspira, quizás para que te reencuentres con una persona que sinceramente no te aporta nada, es como un retraso, o te viene quizás un mal recuerdo. O de repente tú estás conociendo a una persona y automáticamente su forma de ser de él o de ella, como que te recuerdan esa escena que tú has vivido con la otra persona, Capricornio. Porque el ermitaño está al costado de la carta del 6 de bastos. Como que me dice Richard, no sé qué pasa, que conozco personas que me recuerdan a él o a ella. Hasta su mismo signo coincide. Hasta el color de sus ojos, sus gestos. Yo sinceramente quiero liberarme, yo sinceramente quiero volver a empezar otra vez, pero es como que todo me recuerda a él o a ella. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Vale, corazón. Ese grupo de personas que te recuerdan mucho al pasado, mi querido Capricornio, no tiene por qué ser siempre igual a ellos. No tienen por qué de repente vivir ustedes ese infierno con esta persona nueva. Porque la carta del 10 de copas me dice, su carácter, aunque aparentemente parece igual, esta persona te va a hacer feliz. Esta persona va a estar por ti, Capricornio, porque tenemos la carta del 10 de copas. Solo es cuestión de que tú te abras un poquito, porque parece como que me dice Richard, mejor no me complico la vida y me quedo solo, me quedo sola. Porque a veces pienso, no vaya a ser que a lo mejor me toque como el otro, voy a estar pasándolo mal, yo ya no quiero estrés en mi vida, etcétera, etcétera. O sea, oportunidades, Capricornio, siempre vas a tener. Pero eres tú quien se pone una pequeña barrera. Vamos acá más cartitas. Al costado de la carta del 10 de copas tenemos lo que es la carta del Rey de espadas. Existe una persona, mi querido Capricornio, o posiblemente en algún momento llegó una persona a lo que es en tu vida, ya sea quizás de paso, cuando estabas de fiesta, de compromiso, o esta persona lo conociste por una temporada o lo estás conociendo actualmente, esta persona quiere llegar a tu corazón. Esta persona quiere prácticamente que tú vuelvas a confiar otra vez en él o en ella. A lo mejor ustedes están como pareja. Puede ser el caso, que están como pareja. A lo mejor me dice Richard, todo este tiempo mi vida es un infierno con esta persona. Estamos conviviendo, estamos en la misma casa, por gastos quizás, puede ser por gastos, porque te conviene todavía estar al costado de esta persona, o le conviene a ellos. Pero últimamente tú vas a ver cambios.
Va a haber cambios. ¿Por qué? Porque la carta del Rey de Espadas está mirando lo que es a la carta del 10 de copas. Tú vas a ver cambios, Capricornio. Entonces, con esto no te digo que vamos a olvidarnos todo lo que te ha hecho esta persona. Porque esta carta es una carta de tristeza. Es una carta inclusive, Capricornio. Hay cosas que yo no puedo decir aquí en YouTube. Muchos de ustedes han querido poner fin. Ya sabes aquella. Muchos de ustedes han dicho, se acabó. Ya no quiero continuar en esta tierra. ¿Me entiendes? Porque lo has pasado muy mal con esta persona. Pero no siempre vas a estar arrastrando mala suerte, Capricornio. Aquí me dicen que vas a tener una oportunidad. Pero tienes que volver a creer en ti. Tienes que confiar en ti. Tú eres una persona, cariño, que si no te lo han dicho, tú tienes como una conexión muy especial a la parte espiritual. Pero es cierto que a veces cuando nos envolvemos en nuestros problemas, pues renegamos de Dios, renegamos de nuestra suerte, pensamos que hemos nacido, como se dice, con una cruz. Capricornio, cuando no es así. Siento corazón que, perfecto, tú lo has pasado mal. Tú lo has pasado mal, tú te estás recuperando, te has llevado lo que es una traición, no funcionó lo que es una relación. Te topas con personas que te recuerdan continuamente a él o a ella. Pero aquí yo veo, corazón, que tu mundo va a cambiar. Aquí yo veo que tú vas a tener lo que es una oportunidad. Pero tú también tienes que ayudar en esto, Capricornio. Porque si tú siempre piensas que has nacido con mala suerte o que te vas a topar con personas malas, es lo único que vas a obtener, porque el universo te da lo que tú estás vibrando, Capricornio. Eso te dicen las cartas, corazón. Entonces, yo te recomiendo, mi Cordero de Dios, vuelve a confiar otra vez en ti. Vuelve a recuperar otra vez tu fe. Es cierto que lo has pasado mal, pero ya se acabó. Vas a tener que continuar con tu vida. Recupera tu confianza, mi Cordero de Dios. El mundo es bello, corazón. La felicidad es una decisión. Todo es cuestión de actitud. La vida no es perfecta para nadie, ni para ti, ni para mí, ni para el resto. Pero uno tiene que apechugar. Uno tiene que levantar el mentón y decir, tengo que seguir para adelante. Nada ni nadie me vencerá. Yo soy especial. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo también tengo derecho a ser feliz. Esa es la actitud, Cordero de Dios. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi Cordero de Dios. Sale la sacerdotisa, mira, ya estás preparada y preparado para empezar tu historia. Ya has aprendido lo que tenías que aprender en esta vida. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Capricornio. Dice, el número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Mira esta imagen y el mensaje es relax. Ya no estés prácticamente a la defensiva, Capricornio. Relájate un poco, vive sin preocupaciones, vive más. Lo que tenga que pasar, pasará en esta vida, pero tienes que vivir, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que todo este tiempo es como que tú hubieras estado a la defensiva. Nadie se me acerca. No creo en el amor, no creo en nada. Fuera el resto. Prefiero estar solo, prefiero estar sola. No, Capricornio. Relájate un poquito, mi Cordero de Dios. Tómate las cosas con calma, mi Cordero de Dios. Siento que te viene algo fantástico. Es como que te dicen,
tú quédate tranquilito y tranquilita aquí, que yo muy pronto te voy a traer un gran regalo. Cuando uno está enfermito, Capricornio, si está tu mamá, tu papá, una persona especial te atiende, te trae tu sopita caliente, te dice estás bien, te pone tu mantita. Entonces, papá Dios te dice, ya, has estado mucho tiempo a la defensiva, nervioso y nerviosa. Ahora te voy a consentir, mi querido Capricornio. Te van a consentir el universo, cariño. Y papá Dios, vamos a ver qué me dice el tarot Z. El tarot Z Capricornio. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Y al costado, la carta del 6 de Bastos, mi querido Capricornio. Recuerda, mi querido Capricornio, que ustedes, mi querido Capricornio, han estado mucho tiempo a la defensiva. ¿Por qué? Porque constantemente muchas personas es como que te estuvieran estando provocando, Capricornio. Parece como que tú me dices, Richard, el año pasado para mí fue terrible. Que venía, yo qué sé, me buscaba la boca de una forma negativa, cariño, te buscaban pleito innecesarios, todo el mundo. Perdías el trabajo, discutías en el trabajo, te enfermabas, etcétera, etcétera, mi Cordero de Dios. Por eso que muchos de ustedes, pues, me dice Richard, ya no sé en quién confiar. Y posiblemente, Capricornio, todavía te vas a llevar sorpresas, porque tenemos la carta del 6 de Bastos. Pero si te das cuenta, este pájaro, cariño, que es un cuervo, está mirando esta situación. Este pájaro, cariño, dice, ¿para qué me voy a quedar observando que vienen a atacarme si puedo prácticamente levantar mis alas y buscarme un territorio de paz, Capricornio? Entonces, ¿qué te están diciendo, cariño? Si una persona está constantemente agobiándote, aléjate. Aléjate de los problemas, aléjate de personas tóxicas, aléjate, cariño, de repente de una persona que te está mintiendo y tú lo sabes. Porque esta carta dice, ¿por qué? ¿Por qué aguantas tanto? ¿Por qué tienes miedo a lo que es a la soledad, Capricornio? ¿Por qué piensas de repente que esta persona va a cambiar o se va a apiadar de ti si es tu situación? Algunos de ustedes, cariño, están aguantando mucho. Pero si tu corazón apuestas por ti, tenlo por seguro que lo que te viene va a ser maravilloso. Entonces, esta carta me recuerda, Capricornio, deja de estar quejándote tanto, toma lo que es una decisión y sé feliz. Eso te está diciendo. Vamos a ver qué me dice las características, mi Cordero de Dios. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la sota de espadas. ¿Estás esperando una noticia o una respuesta de una persona de elemento aire? Libra, Géminis, Acuario. O hay una persona que tiene que contarte algo, pero todavía el momento no apremia. Está a punto. Paciencia. Tienes que recibir lo que es una noticia. Paciencia. Esta persona puede ser que ustedes están lo que es en un lugar donde el clima es fresco, hace frío, porque está muy abrigado, abrigada, delgado o delgada, piel blanca o piel morena, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. La carta del 3 de bastos. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries, que es como que te piensa o simplemente está pensando lo que tú lo has dicho. Ha habido una conversación o tú lo has propuesto algo, mi querido Capricornio, y esta persona se lo está pensando, ¿vale? Entonces, paciencia para que te dé la respuesta. Sagitario, Leo o Aries, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, Capricornio. Hasta la vista y sé feliz. Toma esa decisión, corazón, porque el mundo te está esperando con los brazos abiertos. Hasta la vista, cariño.